Amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo de la Universidad de Costa Rica, del cual los llamamos a todas las medidas correctas, tengan cuidado de no hacer lo que está haciendo don Danilo, de tocarse la cara, a menos que estén muy limpias las manos. Hay que lavarse las manos y estoy seguro que don Danilo las tiene muy lavadas. Hay que hacer todos los distanciamientos, hay que usar, y yo venía en el transporte que me trajo a la universidad, venía con mi cubrebocas, incómodo como es, y también reconocer que nos queda un periodo muy largo. Ya mencioné a don Danilo y volvemos a tener el gusto de tener con nosotros a don Danilo Montero, quien fue profesor del posgrado y ha tenido una serie de tareas importantes en el sector financiero, pero como es conocido, como ese rostro ya lo identifican las amigas y amigos, pues sin más, ya yo di mis recomendaciones sanitarias. ¿Qué recomendaciones daría usted, don Danilo, a los usuarios del sistema financiero? Don Danilo Montero, había omitido el apellido, don Danilo Montero, que es un experto financiero con una serie de tareas de distinta naturaleza en este momento. Por favor. Muy buenas, Juan Rafael, un gusto, un honor de nuevo en el programa, y pues en una institución que comparto un gran cariño a Costa Rica. En estas épocas, desde luego, no es suficiente estar reiterando las medidas de luego, pero hemos estado insistiendo desde la Oficina del Consumidor Financiero en la urgencia, y así es como hay que plantearlo, de revisar medidas que debiéramos tomar en nuestros grupos familiares en materia financiera. Claramente hemos podido comprobar en estos 4 meses que las familias que lograron establecieron una disciplina de ahorro en los últimos 4, 5, 10 años, han logrado sortear mucho mejor la crisis que los que no habían adoptado esa práctica. Y creo que este es un buen momento para reiterar, así como la urgencia de no tocarse la cara, la urgencia de adoptar una práctica sistemática de ahorro, por poco que sea, aunque sea un monto pequeño, pero es la necesidad de un ahorro todos los meses, todas las semanas, extensible a todos los miembros de la familia. Todo suma en el contexto de este tipo de crisis que estamos viviendo. Don Danilo, si alguna amiga o amigo que nos está escuchando tiene algún problema con el banco o con el organismo financiero con el que tiene, que puede estar cerrado o abierto y que creo por los agentes financieros con los que yo hago transacciones, están mandando con frecuencia mensajes, pero estoy seguro que el grado de acceso a los instrumentos de distancia es distinto para los distintos agentes. Estoy pensando en alguna cooperativa financiera en un distrito muy alejado de San José, que posiblemente, como es pequeña, la estoy inventando, tiene pocos mecanismos de
acceso a distancia. Claro, también podría decirse que posiblemente está en un distrito donde las restricciones son menores, pero aún así, ¿qué recomendaciones en general daría usted para los usuarios del sistema financiero en los distintos niveles que tengan alguna dificultad que los obligue o no a interactuar con su contraparte en el sistema financiero? Vamos a ver, ahí depende mucho, Juan, de el tipo de situación que el cliente o la persona necesite entienda. Si lo que está solicitando es un crédito, sí probablemente es necesario la presencia física en el sucursal, en la oficina principal de la entidad. Y ahí, claro, ahí las restricciones físicas de poder asistir con todas las limitaciones de acceso y de seguridades que hay que tener, eso plantea desde luego un desafío. Si lo que tenemos es una queja con relación a un cobro incluido, una aplicación de un pago, eso hoy en día prácticamente todas las entidades afiliadas al final consumidor se pueden hacer por medio de probablemente si no se resuelve de manera activa, igual existe la posibilidad de acudir a la oficina del consumidor financiero de manera electrónica. No hace falta visitarnos en Colón, de manera que entonces, a pesar de las restricciones físicas que puede plantear sanitaria, en realidad una buena cantidad de las gestiones que las podrían ocupar se pueden hacer de forma electrónica, que entonces no debería haber ninguna opción. Y si la persona lo que quiere es, por ejemplo, ver nuestro consejo de ahorrar, casi todas las páginas web, bancos, los internet banking que tienen sistemas, permiten hacer ahorro electrónico desde la cuenta corriente. ¿Sabe que entonces tampoco hay mucha excusa? Las personas o se dejen, si un derecho consumidor le está siendo aparente, está siendo sustentado, o si necesita algún tipo de servicio, el avance que las entidades financieras han tenido al día de hoy, afortunadamente, es bastante significativo. Voy a invitar al canal a que nos invite a regresar y cuando lo hagamos le tengo preguntas adicionales donde oiremos su voz clara y con conocimiento del sector. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el experto financiero Danilo Montero y le quería plantear, aunque fue un evento que solo se hizo para los bancos más grandes, que fueron las pruebas de tensión financiera, no voy a usar conocidas con la palabra estrés, que no es 3, ni 4, ni 5, sino es tensión. Déjeme decirlo a mí, es obvio que los bancos están sujetos a tensión enorme. ¿Por qué? Porque algunos de las gentes, algunos de sus clientes no están pagando, y esto aumenta una cosa que se llama mora, y no tiene que ver con ninguna fruta, sino que alguna gente que no esperaba no disponer de dinero resulta que no dispone. Casi puede decirse que es por un acto de Dios. En general Dios creo que no se mete en esas cosas, pero ¿cómo se llama? Pero alguna gente tiene sus problemas. Por otro lado, si yo fuera un emprendedor y estuviera pensando poner una pulpería en mi barrio, estoy seguro que a menos que sea venta de alimentos, no lo estaría pensando, y posiblemente para eso no iría al banco por un préstamo. Entonces, los bancos y también otras instituciones del sector financiero, no sé si nos quiere dar una mirada sobre esas condiciones.
Vamos a ver, el tema se las trae, ¿verdad? Como bien lo sabes, el sistema financiero mundial viene un poco bajo presión prácticamente desde la crisis de 2007, 2008. El hecho de que los bancos centrales del mundo, de todo el planeta, hayan inundado todo el planeta de liquidez, eso ha significado que las entidades financieras hayan tenido que pasar a hacer concesiones de crédito de manera bestial, ¿verdad? Simplemente por utilizar un término que no logramos dimensionar. O sea, la cantidad de dinero que se ha colocado a nivel mundial en crédito es espectacular. Eh, ahora, Costa Rica no ha estado ausente de eso, ¿verdad? En los últimos, y la SUPEF ha revelado algunas cifras que bien conoces, las colocaciones de crédito en Costa Rica han sido espectaculares, y particularmente en crédito de consumo. Y cuando hemos estado en el negocio financiero, sabemos que esos crecimientos tan marcados, tan agresivos en crédito, siempre pasan la factura. Y eso se ha manifestado en la forma de que los bancos tienen mucha liquidez en sus tesorerías, pero los clientes comienzan a tener problemas para poder atender sus obligaciones, porque en muchos casos las obligaciones crecieron mucho, pero mucho allá de su capacidad económica, y entonces ese sector de gente al cual antes se le podía comprar la liquidez ya no está, y cada vez va quedando menos gente a quien haya que colocarle la liquidez, que sigue siendo abundante. Tras de eso viene la pandemia y los bancos centrales optan por la misma receta: llenar de más liquidez la economía. Y entonces son unas tensiones curiosas en las tesorerías de los bancos, porque de momento están llenos de liquidez, pero mucha de esa liquidez es una liquidez de corto plazo, ¿verdad? Se la pueden retirar relativamente pronto. Y eso entonces además tiene implicaciones sobre los márgenes y sobre la actividad en general de las entidades financieras. Eh, Eso genera un panorama particularmente curioso, y desde el punto de vista académico, a vos y a mí realmente nos encanta de investigación, pero ciertamente genera una situación en las entidades financieras donde casi todos los posibles factores que pueden estar siendo afectados se están viendo afectados. Además, hay un panorama sistémico de la situación de la producción, que hace prever que no es una situación que las entidades financieras vayan a superar rápidamente. De manera que entonces los análisis que el Banco Central ha venido haciendo, no de ahora, ya desde hace tiempo, con toda seriedad, son absolutamente indispensables y probablemente ameritan estar en un seguimiento todavía más cercano en los próximos meses, ¿verdad? Don Danilo, no sé si quiera comentar el hecho de que la Asamblea Legislativa aprobó una medida sobre las tasas que los bancos y otros elementos del sector financiero pueden cobrar. Yo recuerdo que cuando yo regresé al país hace aproximadamente 30 años, su pariente y mi admirado amigo don Ronulfo Jiménez estaba dirigiendo tesis sobre los grupos no establecidos que prestaban a los que necesitaban, porque normalmente los informales, y básicamente eran zonas rurales, una de las características de esos prestamistas, los que don Ronulfo y sus estudiantes analizaban en esa época, era gente que
no voy a usar la metáfora que no es cierta, que es el cliente le daba un pelo del bigote y el prestamista le prestaba. Entonces, la tasa de interés que esa transacción tenía, pues obviamente el pelo del bigote no se admite muy frecuentemente. Y entonces, yo creo que por lo menos ese grupo de gente que solo tiene acceso ahí, los diputados que tomaron esa decisión creo que no entendieron que no entienden. Esa es mi opinión y yo no sé si usted quiere corregirme, usted que sí sabe de esos temas y yo no. Bueno, en primer lugar, agradecer que ya no se depende de un pelo del bigote, porque yo estaría sufrido financieramente. El tema financiero genera muchas pasiones, muchas pasiones, como lo acabamos de ver en la discusión del Congreso. Muchas cosas se han dicho con muy buena intención. O sea, no tengo la menor duda de que muchos de los diputados que han insistido en legislaciones recientes en materia financiera lo hacen con buena intención. Pero el tema financiero es complejo, la materia financiera es complejo. No es física cuántica, ¿verdad? Ahora, un tema importante con relación a esta ley que mencionas es que es de aplicación para todos los cristianos o no cristianos de este país. La aplicación de esas tasas máximas, a partir de las cuales considera que tipifica delito de usura, son aplicables para todos. Si vos me prestás en este momento 100.000 colones, estarías obligado a tasa no mayor a la que calculó el Banco Central. Mientras, don Danilo, mientras pienso si le presto esa suma, dejemos que el canal nos invite y así a mi regreso yo habré pensado en qué procedimiento seguir. Ya me dijiste que el pelo del bigote no te funciona, de manera que tenemos que pensar en otro mecanismo y regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Danilo Montero y voy a resumir brevemente lo que él nos decía, es que el sistema financiero es complejo, mencionó física cuántica como una de las niveles de dificultad y mencionó que la legislación reciente mostró que había mucha gente con buenas intenciones y que además uno nunca puede, a menos que tenga capacidad de leer la mente, no puede saber en el fondo qué se persigue, las propias experiencias, pero don Danilo, si sigo hablando yo, usted no hablará y lo que estamos haciendo es escuchándolo. Por favor. Decía que entonces el establecimiento de tasas techo, de tasas de interés techo, en realidad no afectan tanto como se piensa a los bancos, porque el pastel, como está distribuido el crédito del sistema financiero, tiene principalmente crédito para hipotecas como un 40 y pico por ciento, otro 40 y resto por ciento de crédito de consumo y una fracción como el 13% en tarjetas de crédito. El límite a las tasas de interés es más fuerte, su efecto es más intenso en la frontera y más allá de la frontera. Todo lo que es el crédito de prestamistas, formales, informales, tiendas comerciales, es donde en alguna medida algunas personas y microempresas se beneficiaban. Claro, la ley creó también una pequeña distorsión que probablemente no estaba pensada, pero está resultando así, y es que se inventó un concepto de microcrédito con una tasa de interés más alta, más alto. Entonces, eso lo que va a generar es que están en microcrédito, un microcrédito, van a buscar la forma de que ese crédito no se le considere microcrédito para salirse de la tasa del 55
a una tasa del 37%, lo cual puede resultar nada más por razones cómo se viste la cura, ¿verdad? Tanto que para qué es el destino final del crédito. Entonces ahí recurrimos a nuestro profesor don Claudio González, ¿verdad? Donde comenzamos un poco a travesear esas tensiones financieras y lleva a este tipo de distorsiones. Por último, digamos, la situación de las autoridades macroeconómicas, digamos, y estoy hablando de macroeconómicas porque, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, haciendo o dejando de hacer, y sobre todo por la enorme deuda, no hay ningún deudor más grande en este país que el Ministerio de Hacienda, si se mueve para un lado o para el otro, si bosteza o tose, eso manda tsunamis en el sector, etcétera. No, si sigo hablando de nuevo le quito y nos quedan pocos minutos. No, efectivamente es cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta, Juan, que en Costa Rica tenemos una variedad tan espectacularmente grande de acreedores, de entidades que prestan plata, que eso incluye asociaciones de empleados, asociaciones solidaristas, cooperativas, que incluso algunas de estas están brincando ahora con relación a algunas disposiciones de esta ley que mencionas, que en realidad uno comienza a sospechar de que tal vez su objetivo no era exclusivamente ayudar al asociado, lo que hay en realidad en el fondo tal vez hay un gran interés de seguir prestando y posiblemente seguir hundiendo a algunas personas en más deuda. De manera que entonces circunscribir esta conversación exclusivamente a nivel de entidades financieras y bancos específicamente es muy limitado. Nos deja viendo apenas una porción muy pequeña de la problemática que deberíamos estar atendiendo. De manera que entonces hay que abrir mucho más la lente para poder entender toda la dinámica, lo que está ocurriendo en materia de crédito y servicios financieros en el país. Pues don Danilo, yo imagino que porque lamentablemente y aún con los éxitos en vacunas, yo creo que este será un año, o más bien el resto del año va a estar afectado considerablemente por medidas y mi impresión, esta es una opinión mía, creo que las manifestaciones lo único que hacen es complicarle la vida a la gente. Tienen todo el derecho de manifestarse, pero me parece que lamentablemente la solución no está, nadie tiene la varita mágica que resuelve, de suerte que eso de alguna manera por conductos seguirá afectando al sistema financiero y tengo la sospecha de que si usted me acepta una invitación, antes de que se acabe el año lo volveremos a tener por aquí con esos lindos cuadros que imagino que son fotografías suyas. Pero nos quedan 2 minutos. Don Danilo, ¿qué nos quiere decir para cerrar esta conversación? Que le agradecemos. Terminaría, Juan, con el mismo tema que planteamos al principio, ¿verdad? Ahorro. No tienes idea del sufrimiento que nos toca percibir en las personas que nos visitan en la oficina del consumidor financiero cuando esta pandemia los ha tomado totalmente de improviso, prácticamente sin ahorro y además extraordinariamente endeudado. Eso ha generado unos daños, unos perjuicios económicos, patrimoniales y emocionales que simplemente los televidentes no tienen una idea. Y eso pudo haberse reducido si hubiéramos tenido una disciplina de ahorro y no nos vamos a cansar en el consumidor financiero de insistir en que cualquier monto suma, cualquier disponibilidad de ahorro, porque eso nos duele extraordinariamente, piensa resolver la crisis,
partiendo el ROP, por ejemplo. Bueno, eso es condenándonos a la pobreza para la próxima crisis y sin duda, vos y yo sabemos, la vamos a tener, ojalá la podamos compartir, pero va a haber una nueva crisis económica en el futuro, la va a haber. Al cierre, don Danilo, ¿cómo se comunican con la Oficina del Consumidor Financiero? Ya lo dijiste hace unos meses aquí, pero por favor. Básicamente a través de correo electrónico es la ruta más eficiente. La dirección es info@ocf.fi.cr o bien Repetilo. Perdón. Repetilo. info@ocf.fi.cr y nos pueden encontrar en Facebook como Oficina del Consumidor Financiero. Ahí todavía hasta hoy en la mañana aparecíamos de primeros y nos pueden identificar, nos pueden ir por esa ruta y nosotros tratamos de responderles en no más de 24. A las amigas y amigos les invitamos a que continúen con Canal UCR, donde en esta época de pandemia hacemos los mejores esfuerzos, como los hacíamos cuando no había pandemia, para que ustedes tengan la mejor televisión que es posible. Muchas gracias, don Danilo.